Lo económico o las políticas económicas. Para eso hemos invitado a dos especialistas. Es Lucas Liach, ex vicepresidente del Banco Central y del Banco Nación. Gracias por venir, Lucas. Y Nicolás Pertierra, que es economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Scalabrini Ortiz. Gracias por estar los dos. Yo escuché mucho por estas últimas horas, a partir de lo que fue el resultado electoral y las quejas del oficialismo sobre lo que se hizo o no se hizo, de que hay que poner más dinero en el bolsillo de la gente. Pregunto y arranco por vos, Lucas, ¿esa es la solución? No. Claramente la derrota tuvo que ver con salarios reales bajos, pero eso es más complejo que simplemente si pongo o no pongo pesos en la calle. ¿Por qué el salario real es bajo? Por una serie de cuestiones. Ya veníamos en crisis, vino la pandemia, una cuarentena para mi gusto exagerada, etcétera, y eso generó que la torta se achicó de Argentina. Y cuando la torta se achica, hay en el fondo menos para todos, ¿no? Entonces, creo que el diagnóstico que hoy domina, yo lo vi a Juan Grabois acá ayer, uno lee las cosas que se están viendo hoy, es bueno, hay que poner plata en la calle como si fuera que eso realmente hace que la gente se pueda comprar más cosas. Pero sabemos que hay algo que se llama impuesto inflacionario, que es que si yo subo mucho la cantidad de pesos en la calle, los precios también van a subir. Con lo cual, puede ser que un mes nos suban, que tarde un poquito más, pero estoy escuchando, la verdad, ideas, que creo que hoy está Claudio Lozano acá, que también propuso fabricar otro papelito distinto, que no sea el peso, sino uno nuevo, y que si le metemos con ese papelito el nuevo IFE, de alguna manera tiene un efecto diferente. O sea, creo que este es el momento cuando el populismo se choca con la matemática, o sea, no te da la cuenta, no tenés cómo endeudarte, y seguramente lo hagan, en desesperación se hace esto. El gobierno de Macri mismo, entre la PASO y la elección general, hizo este tipo de medidas de bajar el IVA a los alimentos. Yo no creo que mueva mucho el perímetro y puede generar algunos problemas también. Ahora, antes de ir a Nicolás, te pregunto, ¿cómo se sale de esta situación? Es que lo primero es lo que... Con esta inflación. Lo primero es lo que está pasando políticamente hoy, que es lo más importante que está pasando en el país, es como, bueno, ¿cuál es la orientación de esto? ¿A dónde queremos ir? Si no podemos contestar la pregunta de dónde queremos ir, que creo que es un poquito una pregunta que está en el centro de ese conflicto, es difícil que resolvamos el hoy. Por ponerlo de alguna manera, Juan Grabois acaba de tuitear, bueno, esos 2 puntos es lo que pide el Fondo Monetario. Es decir, está diciendo, Argentina no tiene que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, bueno, esa puede ser una dirección. O hacer otro acuerdo. ¿Para vos esa dirección es equivocada? Yo creo que es una dirección, la del default con el Fondo Monetario, que va a generar más pobreza en Argentina. Bien, Nicolás, pero bueno, son opiniones, ¿no? ¿Sobre esto? No, me parece que hay un diagnóstico que no se puede soslayar, que es la situación distributiva hoy de la Argentina de los últimos 2 años con la que llegó Alberto Fernández al poder, no es sostenible. Hay que modificar ese equilibrio distributivo porque es muy injusto, es muy desigual y eso no es resultado de la matemática, de una ecuación. O sea, hay un conflicto distributivo, es un conflicto también político, la economía también tiene un condimento político importante. No es una ecuación matemática que surge de la nada y le impone que al crecer 8% de la economía, los trabajadores se tienen que mantener en el mismo nivel adquisitivo. Hay una cuestión que desde el Estado también se tiene que organizar de alguna manera, que es empezar a modificar ese equilibrio distributivo que heredó tan injusto el gobierno de Alberto Fernández. Bajándolo a la tierra, la gente que no puede llenar la heladera ahora, en este momento, que no llega a fin de mes, ¿cómo haces? Bueno, hay 2 instrumentos básicamente que tiene el Estado como actor económico en un país. Los impuestos y por el lado del gasto. Me parece que ir a un impuesto más progresivo, desde cuestiones mínimas, desde jueces pagando el impuesto a las ganancias, que le corresponde que lo pagan tantos trabajadores y no lo paga un sector chico, desde esas cuestiones... Pero eso cambia la... Y si no lo haces, me parece que estás perdiendo una oportunidad. El impuesto a las grandes fortunas es un ejemplo de cómo eso puede financiar políticas más distributivas. Me parece que hoy, no solo en Argentina y todo el mundo, la excesiva concentración del ingreso es un problema y destinar esos recursos a la base de la pirámide social por el lado del gasto también me parece que es algo que tiene que fortalecer la base electoral también propia del gobierno. Ahora hay muchos que ponen la lupa sobre el control del déficit fiscal, ¿no? Que hace Guzmán dentro del propio espacio. ¿Qué hacemos con el tema del déficit? ¿Aflojamos un poquito para que haya más dinero? Y esa es la pregunta de lo que está en discusión hoy, claro, digamos, ¿no? Claro, es discusión una central. visión anti-Guzmán, que es, bueno, nada, gastemos toda esta guita, es lo que dice Cristina en la carta, y llenemos los bolsillos de los argentinos. A mí me parece que es una fórmula que no funciona, que el mismo
digo, desde partes del gobierno, bueno, ni hablar Alberto Fernández, ¿no? Que se acuerdan que lo decía, ¿no? La inflación es por la maquinita, lo decía Te está escuchando una de las personas que conforman ese 50% de pobres. Te escucha vos y dice, bueno, esa no es la solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, yo coincido un poco con lo que dice Nicolás. A ver, puede ser que la estructura impositiva tiene margen para mejorarse. Que yo, en Cambiemos eliminó el IVA, 15% del IVA para las compras. Lucas, ¿estás a favor de aumentar impuestos? Creo que, por ejemplo, no bajaría el impuesto a las ganancias, que es lo que quiere hacer el gobierno. El impuesto a las ganancias, que afecta al 10% de los trabajadores. Esto lo aprendí de Axel Kicillof cuando fue gobierno en 2014 y hacía este argumento. Ahora se quiere bajar ese impuesto. ¿Me das a elegir a mí? Prefiero no bajar ese impuesto y en todo caso reforzar, como bien decía Nico, en la base de la pirámide. Yo creo que esa es una situación importante. Lo que sí veo que no es una solución, la verdad, es decir, bueno, saquemos recursos del aire. No, pero no son del aire. La discusión es qué margen... La discusión es, en la ecuación de lo que efectivamente permite el déficit fiscal con más o menos considerable, la discusión es ponerlo todo en el territorio o guardarlo un poco más. Sí. No es lo que ustedes plantearon, que ustedes fueron a déficit cero completamente, secaron la plaza y aún así todas las variables que pensaban que se iban a resolver estallaron por el aire. Sí. Tengo la remera de Apero Macri, ¿la muestro? No es Apero Macri, pero me llama la atención que vengas a proponer soluciones cuando en realidad todo lo que hicieron... No, lo que digo es, el argumento de Cristina, para hablar de argumentos y no entrar en chicanas. No es chicana, es el dato concreto. El argumento de lo que pasó, de Cristina, Lucas. que es, bueno, 2 puntos y, digamos, normalmente a fin de año se hacen más gastos y el déficit por una cuestión estacional es más alto. Entonces, en el fondo lo que uno está pidiendo es tener un déficit todavía más alto que dice el presupuesto. Y ya el presupuesto del año que viene dice 4 puntos de déficit. Es bastante. La única manera que hay de financiar eso es papelito de colores. Creo que a esta altura podemos incluso, llegar a ese acuerdo de que la maquinita no es solución y que la inflación de todos los impuestos que hay uno que se llama el impuesto inflacionario. El que más le pega a los pobres es ese. Nico, ¿coincidirás conmigo o no? Que el impuesto inflacionario es uno muy antipobres. No, el tema es la razón de la inflación, Lucas. A ver, Nico. Bueno. No, me parece que se han ensayado, ¿no? Tuvimos experimentos en el Banco Central de los más extremos en el mundo, como no emitir un papelito, y eso no se tradujo en una baja de inflación. Coincido, esa es una discusión técnica de cómo haces para bajar la inflación, pero... Están coincidiendo un montón, pero me están sorprendiendo. Estamos de acuerdo y somos que... de Central los dos también, eso además, no lo sabe. hay otro de Central por ahí. Además, digamos, es una discusión técnica, pero que bajar la inflación es lo que más beneficia a los pobres, creo que podríamos estar de acuerdo. Podemos discutir cómo se hace. Cuando no tenés plata... haya inflación o no haya inflación, no tenés para comer. Y hay momentos, me parece que la situación de la actividad económica, en este contexto, retirar al Estado del incentivo, consideramos también en que la situación de la reactivación todavía no llega a muchos sectores y que en muchos casos necesita la asistencia. El sector turismo, hoy le decís, bueno, no, mira, por un tema de inflacionario te tengo que sacar las ayudas que te estoy dando, o al sector salud. Me parece que es sensible la situación y me parece que forzar eso pincharía una recuperación que todavía es tibia, es todavía heterogénea, algunos sectores que la tienen y otros sectores que no. Voy a algo un poquito más llano, ¿no? Cualquiera que va al súper lo sabe perfectamente. ¿Control de precios, sí o no? Sirven, pero no son la solución definitiva. Me parece que en eso hay un acuerdo. Urgencia, en esta emergencia, porque lamentablemente estamos en emergencia. Pero ¿hace cuánto estamos con supuestos controles que después se cambian? No bueno, sirve pero el control de hay precios. gente que no come, Lucas, hay gente que no come. Realmente Sí. No le alcanza la guita para ir al súper y comprar Discutís algo. el IFE, puede ser en un momento, o el IFE, algo que vaya a la base de la pirámide. Entiendo, tenés que ver cómo financiarlo. Yo lo que digo es la fantasía de Grabois o la fantasía de Lozano, que pregúntensela de otros papelitos de colores de otro color. No funciona. Entonces, eso podemos estar de acuerdo. Ahora, lo que dice Nicolás de cómo reactivamos, y él da un buen sector, turismo. ¿Por qué no abrimos las fronteras, muchachos? Que vengan los turistas a gastar sus dólares, y es más, que no tengan que venir en cash para que valga 200 pesos su dólar. Bueno, estaba cerrado por una pandemia, Hay además, ¿no? una pandemia. ¿Qué pandemia? La variante Delta. ¿Pero qué variante Delta? ¿Vos viste lo que pasó en el colegio Ort con La 71 variante chicos Delta, contagiados? justamente, la variante Delta es muy contagiosa, ya está acá. Pretender que vos parando los turistas, podríamos tener una discusión. Pero agravaría la situación. No agrava la situación. ¿Cómo no? Hacé la cuenta de... Pero es una afirmación, digamos. Pero si vos vas a España o a Italia tenés que hacer cuarentena hoy, por ejemplo. No hay países que no dejen volar a los argentinos de vuelta, y este país cerró el turismo sí a los turistas, por ¿no? muchísimo tiempo. A los turistas sí se les cerró las fronteras, en muchos países. Un país que tiene Pero más hoy virus, vas a Italia, te digo, porque tengo amigos que acaban de ir a Italia, están en cuarentena. Acaban de ir a Italia.
Sí. ¿Hay italianos que acaban de venir a Argentina? No, bueno, pero, ¿Por qué no? pero van a venir de ¿Por qué turista no? y van a estar 10, 15 días Que vengan, encerrados. Van a estar 15 días encerrados. como fueron tus amigos no, pero a Italia. ellos se fueron a sacar la Por ciudadanía eso, a vivir. Viene un turista 15 días y se queda discutamos encerrado. cuarentena. Ahora, habla- pero digo, eso no es eso, turismo. si querés reactivación, esa es una, Lucas, fácil. volviendo fácil. Pero alguien poco- viene de turista aquí a encerrarse en un hotel 15 días. Quiero volver ¿De un poco verdad? a la ridículo, la economía. cuarentena es ridícula. Quiero volver un poco a la economía y preguntarle a los dos. En esta disputa de fondo que es el modelo que lleva hasta ahora adelante Guzmán o el que quiere Cristina, ¿hay en alguno de ellos dos algo que reconozcas o ninguno de los dos funciona y hay que cambiarlo? Después se lo pregunto a Nico también. No, me da la impresión que Alberto en su instinto, o por lo menos si uno escuchaba el Alberto 2014, había un discurso de racionalidad económica. ¿Sí? Después, bueno, cambió de alguna manera y hoy como que Alberto se tiene que preguntar un poco quién soy en términos de modelo económico. Además de eso, déjame decir una cosa más, que es, más allá de cómo se resuelva políticamente esta crisis, hay algo que dijo Alberto antes de empezar su gobierno, que es, no voy a cometer el error de Macri de atomizar el manejo de la economía. Y después lo hizo. Yo creo que Explícalo para todos. atomizar, ¿qué quiere decir? Que vos tenías, para un lado iba el presidente del Banco Central, el ministro de Finanzas, el de Hacienda, el de Producción, y en este gobierno tenés... ¿Reconoces que a Macri no le funcionó eso? No le funcionó. El de energía que le prohíbe al que está arriba una cosa, digo, eso no funciona en un país tan complicado como Argentina, donde todas las variables se tocan. Entonces, que lleguen a un acuerdo o que se pelee con Cristina, que decida de algún modo, pero yo creo que sería bueno en cualquiera de los escenarios que haya alguien que maneje la macroeconomía de Argentina. Eso que hoy no pasa. Una figura más fuerte, a veces le llama el superministro. El superministro, eso te estoy preguntando. Creo que es mejor, cualquiera sea tu ideología. ¿Vos coincidís, Nico, con eso? A mí me parece que la cuestión también se va a ordenar en la medida que las cuestiones de necesidades concretas estén en el centro de la agenda, solución de demandas concretas, estamos hablando cuestiones de vivienda, de planes de la política pública que tienen que tomar un protagonismo seguramente mucho mayor y también dar respuesta a otros desafíos que tienen el frente externo, por ejemplo, el Fondo Monetario. Me parece que esas cuestiones también, al principio del programa se decía si eran cuestiones de fondo, ¿no? Me parece que hay otras cuestiones de fondo que no se estaban mencionando también, donde ahí puede haber un mayor espacio para la unidad, porque me parece que el riesgo que le impone el Fondo Monetario al país lo conocemos todos los argentinos, salvo, bueno, algún sector que lo trae de cada tanto de vuelta como un regente económico al país, pero en general, en los espacios nacionales y populares tienen alguna precaución y buscan generar espacios de autonomía de decisiones frente a esos desafíos. Eso también me parece que ordena y las prioridades económicas van a ir tomando la agenda. Tenemos que cerrar, Sí. pero me gustaría que en una frase definan esta idea, que ahora le vamos a preguntar más a Claudio Lozano, de hacer una tercera moneda. Una frase nomás, porque tenemos que cerrar. Tercera moneda, delirio. Nico. No, una alternativa a discutir. Una alternativa a discutir. Bien. Yo creo que voy a decir algo muy viejo. Creo que hay un problema de distribución de riqueza. Les va a sonar medio arcaico, pero creo que es parte también central de este debate que vamos a tener, que tuvimos con ustedes y que vamos a tener con Claudio Lozano. Coincido con vos. A quien vamos... No puedo creerlo. No, sí coincidimos en muchas cosas. A quien vamos a presentar de esta manera.